Beno, arratzaldeon eta ongitorriak izan aurtengo dantzagunera, gure jaialdiaren 26. edizioaren dantzagunera. Eta, beno, aurkeztuko dizkizuet gure gaurko hiru dantzataldeak. Lehenengoa izango da Señora de la Sierra Folklore Elkartea, Ciudad Realetik datorrena. Bigarrena Group Dances y Rondala Repiko, Valentziatik datorrena. Eta azkena, Ibarrakaldo Elkartea, gure jaialdia denez, igual, gure taldeak dantzatuko du. Vale. Lehenengoa, Señora de la Sierra Folklore Elkartea, elkarte hau 50. hamarkadan sortu zen, Villarrubia de los Ojos herriko tradizioa eta ohiturak berreskuratzeko. Nuestra primera agrupación de hoy es la agrupación folclórica Señora de la Sierra, que se creó en la década de los 50 para recuperar el folclore de su pueblo, Villarrubia de los Ojos. En estos años la agrupación ha participado en numerosos festivales por gran parte de la geografía castellano-manchega, participando además en festivales internacionales hechos en Portugal, Bélgica, entre otros. Taldearen lana etengabe zuzentzen da bertako eskualdeko kultura erroak bildu eta ikertzea. Elkartrukeen bidez eta bertako folklore eta tradizioak berreskuratzeko, esan dudan bezala. El grupo mantiene una labor de recopilación e investigación de las raíces de su zona, a través de intercambios y de recuperación de su folclore. No se puede dejar sin mencionar especialmente tanto el 43 aniversario de su certamen de fandango celebrado este año, como la joya de su folclore, el fandango de Villarrubia. Eta beno, txapa txikia honen ondoren, lehenengo talderekin usten dizuet, bale? Txalo bera bat aientzat, eta eskerrik asko. Cuyo nombre hoy sí quiero acordarme, se desdibuja en un mar de viñedos y de sierras Villarrubia de los Ojos. Decir folclore para todos los manchegos es excavar en lo más profundo de nuestra identidad, pues nuestra historia, como la de tantos otros pueblos, nació de la mano del cante. Pero como dicen nuestras seguidillas, aunque muchos lugares la Mancha tenga, no hay otro más salado que Villarrubia. Y en esta noche, ustedes viajarán con nosotros, sin moverse de su asiento, hasta Villarrubia, pasando por todos los lugares y la geografía de nuestra región. Nos marchamos de Baracaldo y comenzamos nuestra travesía en Villarrubia, bailando nuestras seguidillas. Después, continuaremos con la Mancha manchega, que seguro les suena, y llegaremos hasta las inmediaciones de Navalcán con la rondeña navalqueña. Seguiremos con la jota de Alcolea y haremos un alto en nuestro viaje para poner en escena el fandango de Villarrubia, joya de nuestra cultura local. Por último, concluiremos con la jota rabiosa de Tomelloso. ¿Están preparados? El escenario es ahora la Plaza del Pueblo. Con ustedes, la agrupación folclórica Señora de la Sierra.
pan al pobre que siempre está pidiendo, que siempre está pidiendo, y aunque le sobre, y aunque le sobre, arriba, arriba, y que viva la mancha viva, y que viva la mancha viva. Toso que toso al pasar por tu puerta, toso que toso, me desfrían los aires, quedan tus ojos. Desde Manzanaito a la Solana hay solo un pedacito, hay solo un pedacito de tierra llana, arriba, arriba, y que viva la mancha viva, y que viva la mancha viva. Toso que toso al pasar, y al pasar por tu puerta, toso que toso, me desfrían los aires, quedan tus ojos. La Virgencita del Prado le dijo a la del Pilar: si tú eres aragonesa, yo soy manchega y con sal, yo soy manchega y con sal. La Virgencita del Prado, la manchega que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino, y si vas a la Mancha no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. Si a la Virgen de la Sierra se la llevan a Madrid, todos los villarrubieros no vamos allí a vivir, no vamos allí a vivir. Si a la Virgen de la Sierra, la manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino, y si vas a la Mancha no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. Cree cosas que Villarrubia, que no las tiene Madrid, la Ontanilla, el Caño arriba, y el Cerrojillo Quintín, el Cerrojillo Quintín, qué cosas que Villarrubia, la manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino, y si vas a la Mancha no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. Allá va la despedida, la que echan los labradores, surco arriba, surco abajo, y adiós ramito de flores, y adiós ramito de flores, allá va la despedida. La Mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino, y si vas a la Mancha no te alborotes,
¿Ya dónde la has aprendido? La rondeña navarqueña. ¿Ya dónde la has aprendido? A la orillita del mar o a la sombra de un olivo. La rondeña navarqueña. Para cantar la rondeña, para cantar la rondeña, se necesita tener el eco de una campana y la voz de una mujer. Para cantar la rondeña. Vas a sambrar, tráeme un sambrasín, que no sea muy grande ni muy chiquitín, que sea regular. Tráeme un sambrasín y vas a sambrar. Se llama Virgen del Monte, la patrona de mi pueblo. Se llama Virgen del Monte, por eso la celebramos con el bendito San Roque, la patrona de mi pueblo. Si vas a sambrar, tráeme un sambrasín, que no sea muy grande ni muy chiquitín, que sea regular. Tráeme un sambrasín si vas a sambrar. Y mucho me está costando, de ti me estoy despidiendo. Y mucho me está costando, te dejo con la rondeña, pa' que la siga bailando. De ti me estoy despidiendo. ¡Olé! Morena, que no me olvide, pido a la Virgen del Prado. Morena, que no me olvide, que de las penas de amor el olvido es lo más triste, el olvido es lo más triste. Pido a la Virgen del Prado. Tu madre va diciendo que no me quiere, lo que diga tu madre, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene. Tu madre va diciendo que no me quiere.
alejarse de su amada, como amante que no quiere alejarse de su amada. Va el Guadiana discurriendo por la mansiega allanada, por la mansiega allanada, como amante que no quiere. Tu madre va diciendo, niña, que no me quiere. Lo que diga tu madre, sin cuidado me tiene. Sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene. Tu madre va diciendo, niña, que no me quiere. La de firmeza da iguala, y el amor de una mansiega, la de firmeza da iguala. Por eso si la enamoras, a la tarde de llevarla, a la tarde de llevarla, y el amor de una mansiega. Tu madre va diciendo, niña, que no me quiere. Lo que diga mi madre, sin cuidado me tiene. Sin cuidado me tiene, sin cuidado me tiene. Tu madre va diciendo, niña, que no me quiere. Gloria de España es la Mancha, y de la Mancha el Quijote. Gloria de España es la Mancha, y de la Mancha el Quijote. Su ronda y su muchacha, su ronda y su muchacha, de España y gloria del mundo. Nombre, por apellido Fandango. Villarrubia es mi nombre. Si acaso me andas buscando, pregunta a quien me conoce o te lo digo cantando. Fandango, fandango de Villarrubia, por bandera te llevamos y por toda España entera con alegría te cantamos. Orgullo de nuestra tierra.
Como dice la estrofa popular, allá va la despedida, la que no quisiera echar, que están bailando mozas las más guapas del lugar. Ponemos el broche de oro esta tarde que nos reúne en torno al folclore con la jota rabiosa de Tomelloso. Si me lo permiten, quisiera dedicar esta pieza al hijo de nuestro cantante, un villarrubiero en tierras vascas cuyo calor sentimos desde el público. Se despide así la agrupación folclórica Señora de la Sierra. Gracias y hasta siempre, Baracaldo. Eskerrik asko. ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te puedo querer, si la madre que tú tienes a mí no me puede ver, a mí no me puede ver. ¿Cómo quieres que te quiera? A la salsa picante, pique o no pique, y el que tenga coraje que se lo quite, Que se lo quite, niña, que se lo quite. A la salsa picante, pique o no pique, que me
Beno, orain lehen da bizi kontatuko dizuet talde honen errepertorioa, bale? Egin dituzte 6 pieza. Lehenengoa izan da Seguidillas manchegas de Villarrubia, bigarrena Jota de la Mancha Manchega, Rondeña de Navalcán, Jonta de San Carlos del Valle, Fandango de Villarrubia de los Ojos eta Jota Rabiosa de Tomelloso. Vale? Horiek izan dira egin dituzten 6 piezak. Eta orain, hasiko naiz urrengo taldea aurkezten, bale? Urrengo taldea Repiko deitzen da. Repiko Valentziatik dator, bale? Repiko taldea 1987an sortu zen, Manises, Valentzian. Manises herriko folklorea eta tradizioak suspertu, zabaldu eta ezagutarazteko asmoz. Eta ahaleginak, kantu eta dantza tradizionalak biziberritzeko bideratu dituzte Valentziako bertako kultura gal ez dadin, ¿vale? Desde su comienzo, el grupo de danzas Repiko se formó con el objetivo de recuperar, difundir y promocionar el folclore de Manises y sus tradiciones, dirigiendo los esfuerzos en la recuperación de canciones y bailes. Laster izan zuten emaitza. Esan dudanez, 1988an sortu ziren, en el 1987, eta 1989an Balde Lesko Beteres izeneko dantza berreskuratu baizuten. Hau da, San Joan gauan egin zen udaburuko ospakizuna. Se creó en 1987 y en el 1989 recuperaron el baile Bal de Lesko Beteres, que lo hacen en la noche de San Juan. Taldeak Valentzian egiten diren dantzaldi askotan hartzen du parte, folklore federazioak eta Valentziako aldundiak antolatuta. Baita Manises herriko jai nagusietan ere. Horretaz gain, 2016tik aurrera, Mostra de Vals Tradicionals Ciutat de Manises deritzan jaialdia antolatzen dabiltza urtero. Eta dagoeneko, estatuko hainbat erkidegoetako dantza taldeak igaro dira bertatik. Gu gara talde horietako bat, aurten egon gara beraiekin dantzatzen. El grupo participa en las danzas que se celebran en muchos pueblos de Valencia, en eventos organizados por la Federación de Folclore y la Diputación de Valencia, así como en las fiestas patronales de la propia localidad. Desde el año 2016 celebran anualmente la Mostra de Vals Tradicionals Ciutat de Manises, por la que han pasado grupos de diversas comunidades españolas. Nosotros este año hemos estado en verano bailando con ellos también. Han actuado en Mallorca, Murcia, en Galicia en el programa Luar, Madrid, Valladolid, Alicante, Ibiza y Lleida. También lo han hecho en festivales europeos en Italia, Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, etc. Maniseseko udalak 9 de octubre saria eman zion taldeari 2013ko urrian. Eta 2017an Trobades de Eskola en Valencia deritzan Valentziarazko ikastetxean 30. elkarraldia Manisesen bertan ospatu zela eta el Guaix saria ere jaso zuen Repiko dantza eta soka taldea. En octubre de 2013 fue concedido por el Ayuntamiento de Manises el Premi 9 de octubre. En 2017, con motivo de la celebración de las 30 Trobades de Escola en Valencia, de Valencia Manises, el grupo de danzas y rondala Repiko fue galardonado por el Guaix. Eta eman dizuet eskerrak, os quiero dar las gracias, que se agradece en nuestro festival ver a tanta gente, ¿vale? Veo el teatro súper lleno y se agradece el calor que nos dais. Entonces quiero pedir un aplauso para vosotros también por haber venido hoy y para los grupos que actúan hoy con nosotros, ¿vale? Así que, besterik gabe, beraiekin usten zaituztet. Txalo bero bat aientzat.
Arratsaldeon, bona vesprada, buenas tardes. De nuestro repertorio basado en jotas, fandangos, boleros, seguidillas, granaínas, danzaes, bailaremos y tocaremos para ustedes el bolero de Guadassuar, de la Ribera Alta, la cota pascuera de Picassent, del Horta Sud, el fandango de tres de Xàtiva, la Costera, y el bolero de Manises, l'Horta Sud. Estamos seguros que disfrutaréis igual que lo hacemos nosotros. Eskerrik asko, moltes gràcies, muchas gracias. Ja fa temps, moreneta, que t'ho va dir. Ai, filla, quan me costa de decidir. Ella s'ho calla, calla i somriu, que me toquen de falla en la cara t'ho diu. Ja fa temps, moreneta, que t'ho va dir. Ai, filla,
Guardadme esto para luego. Guardadme esto. Bueno, ikusi duzue, ¿no? Un spoiler de lo que va a haber luego. Ni ya aldatu naiz. Yo estoy preparado ya para lo que viene ahora. Vale. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi ditugu gurekin oholtzan egon diren bi taldeei, txalo bero bat haientzat, gurekin haien folklorea partekatzeagatik. Y ya aprovechando de dar las gracias, vamos a dar gracias también a nuestros patrocinadores, al Teatro Baracaldo, al Ayuntamiento de Baracaldo, a la Diputación Foral de Vizcaya y a Kutxabank, y a nuestros colaboradores, Radio 7, Tele 7, Deia, Metro Bilbao y Bailorak Dantza Taldea. Eskerrik asko, jaialdi hau posible egiteagatik. Eta, beno, ohikoa den moduan, siempre que hacemos el jaialdi, podéis ver en las banderolas y así, que hay un chistulari. Voy a pedir paso a las figuritas, a los chistularis. Solo los chistularis, solo los chistularis. Eta beno, primero lehenengo azaldu nahi dizuet zer den txistulari hau, ikusi alduzuen ez bakaletik, banderoletan edo ipintzen ditugu karteletan, txistulari hau ikusi alduzue. Eta zer da hau? Guretzat gure jaialdiaren ikur nagusia. Hau da gure jaialdia errepresentatzen duena eta gurekin kolaboratzen duten taldei ematen diegu gure satitzo bat haien taldeetara eta haien herrialdetara eramateko. Bueno, este chistulari es el icono de nuestro jaialdi y nos acompaña siempre en las banderolas, en los carteles que colgamos por la calle. Y siempre a los grupos que colaboran con nosotros se lo damos para que se lleven un trocito nuestro, de nuestro folclore, de nuestra casa, a sus propias casas. Entonces, vamos a hacer entrega de los chistularis. Intercambio. Coged vosotros las cosas. Esto es. Esa nos gusta. Josu, ¿cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a poner? Bueno, eta txalo bero bat haientzat. Eskerrik asko, muchas gracias por todo. Y gracias por vuestros regalos. Bueno, y ahora viene nuestro turno. Orain guretzan da. Azalduko dizuet pixka bat gure ikuskizunaren gaia eta nola prestatu dugun, bale? Gure ikuskizuna txirikordan deitzen da. Txirikordan gazteleraz es trenzar. ¿Vale? Nuestro espectáculo se llama trenzar, en euskera txirikordan, ¿vale? Es un espectáculo hecho a base de cintadanzas. No habéis visto que me quito una cinta danza porque el último ensayo haya salido un poco complicadete y hemos tenido que quitar una cinta, pero bueno, es broma, ¿eh? Es broma. Bueno, ahalegin bereziak egin ditugu dantza haueko holtzara eraman ahal izateko. Asko ez ezagunakoi dira, jaialdiko ikusle gehienarentzat. Eta gauza da oso tarte txikia dagoela, txirikordatik baldiora. Txirikordatik korapilora zati oso txikia dago. Dantza normaletan batek okertzen bada, da una vuelta o va al sitio que tenía que ir, eta badago. Baina gauza dantza hauetan ezin da, batek txarto egiten badu, dantza osoa pikutara doa. ¿Vale? En este espectáculo lo que pasa es que, aparte del sacrificio que hemos tenido para preparar todas las danzas que no son muy conocidas para el público del jaialdi, porque no las traemos todos los años, si uno de nuestros danzaris falla, se fastidia la danza, por decir así. Entonces, en las danzas normales, si uno se equivoca, da una vuelta extra y va a su sitio. Pero en estas no, en estas se complica. Eta
Hori, gainera, oparitxo bat daukagu zuentzako. Tenemos un regalo extra. Una cinta danza que hemos creado nosotros desde el grupo. ¿Vale? Orduan, besterik gabe, zuekin txirikordan. Eskerrik asko.
handi bat opari. Gure herria txirik ordatuz ta askatuz aritari, sustraiek sendo eusten diote loratu den zuaitzari. Batera egin diezaiogun bere inguruan dantzari, larai, 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 larai. Bere inguruan dantzari.